Ay. Y ya estamos con nuestra fabulosa panelista de artes escénicas. ¿Por qué te ríes cuando digo fabulosa? ¿Es fabulosa? Millaray Lobos. ¿Alguien lo duda acaso? Acá nadie lo duda. Fabulosa panelista de artes escénicas, actriz, directora, investigadora, académica. Millaray Lobos, ¿cómo estás? Muy bien, en esta fría mañana. ¿Tú cómo estás, mi querida Antonella? Yo estoy Fantástica. bien porque estoy contigo, ¿viste? Y me hace muy feliz. Y además hemos tenido un programa tan entretenido, hemos hablado de cosas tan divertidas hoy día, que bueno. A mí me hace muy feliz hacer este programa. Y ahora vamos a hablar de teatro, Sí. de Verbatim, que de hecho mañana viene su director. No, pasado mañana. Directora. Su directora. Viene... Sí, mañana, aquí me dice la Super Muriel, que lleva en la agenda mucho mejor que yo, claramente. Una obra que está en Teatro C. De hecho, estamos regalando entradas en nuestro Instagram. Le ha ido súper bien el concurso. Y la vamos a cerrar mañana el concurso, ¿no? El jueves. Vamos a cerrar el concurso, así que todavía tienen posibilidades de participar del concurso. Vayan a nuestro Instagram, a Radio UNIAC, y ahí pueden dejar su mensaje. Tienen que tallar a alguien más y seguir a Radio UNIAC. Excelente. Y tú fuiste a ver Verbatim. Yo fui a ver Verbatim, qué bueno que viene Muriel Miranda, su directora. Qué bueno que viene mañana porque así va a quedar como encadenado el diálogo. Claro. Yo la fui a ver, me interesó bastante. Decidimos también... ¿Cómo dirán, Antonella? Sí, nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo, entonces decidimos ir a ver, igual que sucedió la semana pasada, que fuimos a Teatro La Memoria, a robar madera, del teatro mismo, a ver robar madera. Y vino Imanol después. Y justo también coincidió. Y ahora, claro, ver Verbatim, que también es una obra que está en un registro menos convencional, digamos, de lo que se podría... no, de lo que se podría nada, es un registro menos convencional, porque es una obra que yo diría se centra, el punto, el foco atencional de la obra está en el lenguaje, en el lenguaje que ocupa para realizarse y para interactuar con el público, más que en de qué trata la obra. Ahora, es una obra bastante asequible. Uh-huh. Me voy a volver un poquito hacia atrás, discúlpenme el espíritu de escalera, pero la palabra misma Verbatim, que también puede ser media misteriosa, pero literalmente significa literalmente. Se dice lo que es literalmente. Verbatim significa literalmente. Exactamente. ¿Ya? Entonces, y el ejercicio que propone la obra es mediante un mecanismo de, no me acuerdo cómo se llama, lip sync. El lip sync, que es la sincronización labial en el fondo, es, y no estoy haciendo ningún spoiler aquí porque uno lo detecta bastante rápido. Y está en la descripción de la obra. Está en la descripción de la obra. Entonces, lo que empieza a suceder a uno como espectadora, a mí al menos, me parece que lo más interesante es que empieza a suceder una especie de desfase atencional, que hace de la experiencia mucho más una experiencia estética que una experiencia de seguimiento narrativo, porque en el fondo es como uno empieza a separar los sentidos, en el fondo, un poquito, ligeramente, entre lo que uno escucha, lo que uno ve, las acciones, la narración. Entonces es como volver crudo lo cocido de cómo una situación en términos realistas se presenta a nosotros, aun cuando la fábula, lo que ocurre, digamos, la pequeña historia, es bastante simple de seguir. Es un chico que vive con una amiga, comparten un departamento, y él le avisa que su hermana va a venir a quedarse unos días con ellos. Pero la previene del estado de su hermana, que al parecer miente, tiene voces interiores, es un personaje delicado psíquicamente, digamos. Llega esta hermana y una vez que llega empieza a haber una comunicación a través de una voz que
podría ser la voz de esta hermana, la voz interior de esta hermana, la que le habla a ella, pero al mismo tiempo una voz que empieza a comunicar con la conciencia de esta amiga, ¿no? Entonces se empieza a disociar, en el fondo este lip sync se disocia de la escena a la que estamos asistiendo, porque estas voces que son como las conciencias de los personajes empiezan entre ellos a dialogar al mismo tiempo. Entonces, bueno, la fábula es bastante simple en ese sentido, ¿no? Pero eso igual es una historia densa. Es que no sé, bueno. O sea, hablar de la psiquis y de cómo se puede disociar nuestra propia, en nuestros diálogos internos externos. Claro, es que ahí... Digo, no es ligero, más que denso. Sí, me quedo pensándolo, porque también quién es la persona que habla de qué. Y la persona que está hablando de verbatim en este momento soy yo, que efectivamente a mí lo que más me atrapó, y creo que es invitaría yo a las personas a quedarse ahí, digo, porque hay parte del público que se rió, que, ¿me entiendes? O sea, que también pueden seguir la historia, porque la historia el texto tiene cosas divertidas entre medio, ¿sí? De repente los personajes y la obra es corta. Y la obra es cortísima. Dura menos de una hora. Sí, 80 minutos, 85 minutos. Los personajes cuando comunican entre 58 ellos... minutos, fíjate. ¿58? Dice acá. Pues, ¿por qué dije yo 85? Sí, pues lo dijiste al revés. No, gracias por recordarme mi dislexia habitual. Numerológica. Sí, numerológica, ¿no? Y la tengo. Yo sé. La tengo absolutamente. Ya, me voy. Pero es una obra corta y se hace y se pasa rápido. Es una obra corta, se pasa rápido. Tiene algo de cuento infantil, diría yo, en el mejor sentido de la palabra, como que uno lo reconcilia con su infancia, de alguna manera, ¿sí? Porque hay un cuento que ocurre entre medio, hay un sueño que empieza a recorrer estas voces, un sueño que al parecer tuvo esta amiga que vive en el departamento, pero que es un sueño que coincide con un sueño de la hermana, y que es un sueño que también visitó el hermano. Entonces al final los tres se reúnen en este espacio ficcional del sueño, en donde logran completar una historia juntos, ¿sí? Igual divertido. Es divertido, ¿no? Si la obra es divertida, y además tiene pequeños como la voz inconsciente que habla y opina sobre lo que está ocurriendo, que es bien divertido, porque dentro del lip sync están Natalia Valladares, que es la actriz, la amiga, digamos, y Daniel Marabolí, que en este caso está de actor, pero también es un músico, creador sonoro, director, y están conversando entre ellos los dos amigos con este lip sync, y entre medio se empiezan a superponer otras voces del mismo. Entonces, por ejemplo, él dice, de pronto, tiene un bigote realmente muy largo, ¿se lo digo o no? Y entonces hay esos pequeños comentarios de como la voz interna de uno, que de pronto es polifónica, ¿no? Uno está en el diálogo, pero al mismo tiempo está atravesado o de otras cosas. Ahora, todo esto que digo, porque decía, todo depende de quién habla de qué. Claro, soy yo quien está hablando de esta obra, y a mí me parece que a esta personita le parece que lo más interesante es ese pequeño desfase que produce, que hace que la obra adquiera una dimensión de experiencia estética. Sí, en el sentido que uno como que se puede disociar de la fábula, la historia que te están contando. Ahora, la obra es más bien liviana, es divertida, nos pone en esa situación de preguntarnos, bueno, en realidad, ¿cuál es la voz que habla en mí? O si yo de pronto estoy hablando contigo, ¿no hay un poco de Antonella que se me cuela? Porque como yo ya estoy en situación en que estoy conversando con Antonella y sé que estamos en este programa, probablemente parte de lo que digo ya está condicionado por lo que yo creo que tú crees, que por yo la creo escena. Exactamente. Entonces, no es una obra pesada, pero sí como que se maneja en esa cuestión de, en el fondo, cuál es el soporte del medio que anda en el aire. Es una cuestión un poco mediúmnica, ya, mediumnática, de medium, ¿no? En el sentido más literal, de cuál es el medium para que algo sea transportado, digamos. Ya, ahora te voy a meter
yéndonos más allá de la obra de Verbatim, que les recuerdo, mañana voy a estar conversando con Muriel Miranda Casitúa, que además tuvo la colaboración de Andrea Moffate, la dramaturgia de esta obra, una seca que queremos muchísimo, que se está presentando, tiene sus últimas funciones este fin de semana en Teatro UC, termina el 21 de junio, de jueves a sábado a las 20 horas, así que le quedan las últimas funciones, y mañana vamos a seguir hablando de Verbatim, pero cuando te escuchaba, Mili, pensaba... ¿No es esa otra voz, y aquí te pregunto como actriz y directora, la que se te cuela cada vez que estás diciendo un parlamento ajeno? No. Cuéntanos, desarrolla. Porque me imaginé, cuando tú estás actuando, ¿no? Y te pasan un texto, y tú te aprendes el texto, y tú estás haciendo tu trabajo de intérprete de ese texto en un contexto específico, que puede ser una escena en una película, o juguemos con Medea. Ya que tú eres Medea en esa película. Fabulosa, que ya les dijimos que la vieran. O este personaje que hiciste en... ¿cómo se llama? ¿Esas bestias? ¿Tantas bestias? Algunas bestias. Algunas bestias. Sí. Entonces, tú tienes una instrucción del director, tienes un texto que estás diciendo, pero también está Millera y Lobos detrás de eso. Me imagino que dialogando con el texto. Es una súper buena pregunta, porque cada actriz, cada actor contará historias distintas según cómo lo viva. En mi caso, es más bien entrar en una experiencia que tiene mucho de desborde del yo, en un sentido no necesariamente eufórico, sino al revés. Ese estar adentro, esa observación, digamos, esa observación discursiva de lo que uno está diciendo, para mí, al menos al actuar, desaparece. Sin embargo, se exacerba una observación estética, que en el fondo es como un cuidado, es como la conciencia, como observar lo que uno está haciendo y diciendo al mismo tiempo que lo hace, para guiar esa forma en una cierta coherencia. Pero es de orden, es misterioso, porque no es una voz, no es como nos ocurre en la vida, en que uno está diciendo algo y efectivamente ahí en paralelo uno tiene otros diálogos internos, interferencias, en fin. Y en mi caso, al menos, al actuar, hay mucho menos interferencia. ¿Cómo que cerráis? No, es que uno está ahí, enteramente. Hay una obra que creo que la montó acá la Liolla de la Sota, creo. No me acuerdo ahora el nombre de esa obra. Es una obra de Pirandello, rara, digo, es una obra poco montada de Pirandello, que es sobre una actriz. Y es una actriz en que la gente comenta alrededor que, bueno, una muy buena actriz, célebre, en fin, y la gente comenta, hay personas que comentan que hay que tener cuidado con ella, porque como es tan buena actriz, probablemente mienta o engaña a la gente, manipula. ¿Cuándo deja actuar esta persona? Claro, y el asunto es todo lo contrario, es que ella es realmente cuando actúa. Quiero decir, ser realmente, no es que una cuando está interferida por toda una serie como de corrientes eléctricas, ¿no?, que pasan por uno sea menos sí misma. Yo creo que al revés, uno es toda esa multiplicidad, pero como experiencia orgánica, en el actuar es como si todo eso se pusiera en un aquí y ahora, en un presente. Entonces no hay espacio para decir. No hay diálogo. Es que no hay espacio. Ahora, no hay espacio porque si no, no puedes actuar. ¿Y en la preparación del personaje? Bueno, es que ahí hay cada persona te va a contar una historia distinta. Claro, para mí, yo leo mucho, es como una impregnación. No lo decortico tanto psicológicamente. No lo decortico mucho psicológicamente, sino que lo leo mucho. Es como adquirir un ritmo. Es como cuando uno lee, tú que eres tan lectora, yo siento que mucho del placer, del goce, del leer o del ver o del estar, del entrar en diálogo con una creación, tiene que ver con entrar en un ritmo. Y para mí si el estudio de un personaje, sí, es muy poco psicológico, pero eso es salvajería mía nomás. No estoy dando ningún método de actuación. Y sí, soy muy atenta a eso. Son más bien aspectos estéticos. Es el ritmo, es cómo habla, es el contexto de la puesta en escena, si es una obra de teatro. Claro, pero pensaría yo, y quizás me equivoco, porque de nuevo, de esto yo no sé nada,
que si a ti te ofrecen un papel, Mm, es porque el director o directora vio algo en ti mm, que tenía que ver con ese personaje. ujú. Entonces yo me imaginaría, o quizás si yo fuera actriz lo que haría yo, porque soy muy cabezota, de que me entregan esto y yo digo, ok, ¿dónde está esta persona en mí? ¿Cachai? Este personaje, Sí. ¿cómo llego yo ahí? Y ahí, por ejemplo, ahí pienso yo en el diálogo, ¿cachai? Claro. En el previo, por supuesto que hay diálogo. Sí, uno conversa con esas personas, por supuesto, en la preparación. Sí. Sí, no, me refería solo a que yo no hago como no hago un análisis psicológico porque no creo mucho. Pero hay muchos actores que sí, así como Sí, ya, pues, por y que hacen supuesto. como diarios de vida de los personajes, así como a dónde Claro. iría a comer esta persona, cuál Yo fue lo su puedo infancia. hacer, yo imagino muchas cosas. ¿Ya? Lo que pasa es que yo creo que al igual que una misma, los personajes también son múltiples ellos mismos o Ujú. ellas mismas. Entonces, no son personalidades cerradas para mí. En el fondo, tal personaje, algunas bestias. Ujú. Algunas bestias, algún día hablaremos de algunas bestias, porque es un proceso muy, muy interesante. Ahí tú Y Jorge- hacías de una mamá que estaba pasando el fin de semana con sus padres Exacto. en una isla hermosa, pero era este encuentro familiar, tenía un marido que no era visto bien por los padres, tenía una hija adolescente y ahí toda la dinámica familiar es súper rara. Sí, es bien oscura esa película, pero es una muy buena película. Pues a Alfredo es uno de los personajes que más le gusta de él, porque Alfredo Castro, O sea, y Alfredo la Castro, Pali García. son mis padres. Es un poquito intimidante. o sea, el personaje tiene razones para estar intimidado. Exacto. Porque además tienen esta impronta. Y Bueno, tu marido es que, era... Gastón Salgado, que es un Gastón gran Salgado, actor. gran gato. Sí, Andrew y la Consuelo Carreño son mis hijos, también dos grandes actores. Siempre me equivoco, perdón, Andrew, si de este programa. Baxter. Baxter. Yo tampoco sé si lo digo bien, Sí, creo que pero, Baxter. pero te admiramos y te queremos mucho. Sábelo. Sábelo, has de saberlo. Bueno, pero en todo caso, claro, esa es nuestra familia nuclear. O sea, sácate un elenco. Sí, claro, y yo a propósito de la broma que hacíamos, de la intimidación de tener como padres a Pali y a Alfredo, que son personas que yo quiero y que me son cercanas, pero es verdad que hay o sea, son ecosistemas. Sí, y cada uno está Son con su propio ecosistemas. proceso. Es que más allá de eso, los ecosistemas funcionan por lo que ocurre relacionalmente. Entonces, por eso, volviendo al asunto de, ok, me pasan este guión o esta obra de teatro y este es el personaje, yo no parto voy a decir, ella, ¿quién es? Es ella en su contexto y luego si tú vas a ser mi compañera de escena y luego cuál es el universo de ese director, de esa directora y luego cuál es el espacio en donde vamos a estar, pero soy yo quien está hablando aquí, no digo que esto sea un método actoral. No, pero te estoy Pero yo preguntando soy- cómo lo haces tú. Exactamente, soy muy permeable a una serie de cosas. Para mí son ecosistemas creativos. Ujú. No es solamente, no son definiciones cerradas, son al revés, son campos muy abiertos. Entonces pienso, ok, este personaje, por ejemplo, el personaje de este libro maravilloso que me acaban de regalar, que lo vamos a descubrir prontamente porque es un libro que no hemos leído. No hemos leído y no hemos nombrado. Aún, No. para la gente que está solo escuchando, Sí. es La Pero ciudad aquí- y sus muros inciertos de Murakami, que es el regalito de Planeta para nuestra panelista de hoy. Bueno, aquí probablemente hay personajes, ¿cierto? Bueno, y ya, si uno lee y dijera, yo voy a tener que hacer a ella, a este personaje que está aquí. En la portada. En la portada, porque es bellísima. Además. Entonces, este personaje, claro, uno puede empezar a imaginar su recorrido, cuál es su rutina, dónde come, dónde no sé qué, pero ese personaje está vivo. También ella es permeable a su mundo, Sí. a su pequeño ecosistema. Por lo tanto, yo no puedo definirla del todo. Y solo va a aparecer, va a ocurrir en interacción con ese mundo. Y eso es la escena. Claro. Entonces, digo, no hay un control. Y bueno, y el espacio, una vez que uno está en escena, por ejemplo, el espacio para el diálogo interno, imposible. No, pues no podés. Ahí tenés que ser el otro. Uno está ahí. En algunas bestias, no sé si tenemos tiempo, pero para quienes estén escuchando, viendo, puede ser interesante si es que vieron la película o la van a ver en algún momento. Hay una escena en que jugamos, ¿cómo se llama este juego de las cartas que tienen un dibujo y Dexit? No sé cómo se llama. Bueno, un juego es de salón.
Bueno, Dixit. Sí, exacto. Y esa escena, que dura en la película, no sé, debe durar 6 minutos quizá, igual es larga, pero es un plano secuencia. Esa escena cuando la filmamos es una improvisación que duró como 1 hora 20. Una improvisación en que cada cual sabía algo de la escena, pero no todo de la escena. Jorge te dijo a ti, Jorge, el director, le dijo, por ejemplo, a Antonella, Antonella, en este juego tú de repente te vas a poner muy... sí, bueno, no sé, hay algo en particular. Se te tiene que caer en algún momento el termo de té. A mí me dice otra cosa. Y la escena sucede y tienes a esos 5 actores, actrices, que durante 1 hora y algo improvisan algo que incluso saben que no va a quedar en la obra. Pero están armando personajes. Es que estábamos filmando y no sabíamos qué iba a quedar o no. Pero quiero decir, es una improvisación. O sea, Pali y yo, que hasta el día de hoy nos reímos de eso, nos fuimos a actuar a otra pieza. ¿Puedes comprender el grado de delirio que es? Porque se enojaban la madre con la hija, entonces se va la madre y yo iba detrás. Me acuerdo de la escena. Y nosotros nos íbamos por un pasillo hacia la cocina de esa casa y entrábamos a la pieza, que era la pieza de mis padres, y seguíamos discutiendo dentro de la pieza. Que no había cámaras. No había cámara, porque la cámara estaba o sea, claramente hay un lugar de uno en que uno sabe que ya no hay cámara, que no hay nada. Pero entras en un... Y no es que estés poseído, solamente entras en una corriente que es me encanta que tengas que explicar, no estábamos poseídas. No, porque la gente cree después que... Oye, tenemos que cerrar. Ya, bueno. Pero viste, esa es la gracia de tener a la gran Millaray Lobos de panelista de escénicas, porque entramos a hablar de un montón de cosas que van más allá de la obra en particular que vamos a comentar. Oye, dato para ustedes, tanto Medea como Algunas Bestias está en Onda Media. Fantástico. Así que las pueden ir a ver. Tengo que pasar un dato importante. ¿Ya? ¿Puedo? Sí. Sí. Hay una compañera nuestra, gran actriz, bellísima persona, que se llama Tamara Ferreira. Ella, por lo demás, actuaba también en la obra que yo dirigí, traduje, que es Danzadeli. Ha sido un personaje hermoso, que es la enfermera. Tamara pasó por un momento muy difícil de salud y estamos muy felices quienes la queremos y la comunidad teatral porque está saliendo de ahí, pero su recuperación va a ser lenta y va a requerir de mucha kinesiología y ayuda terapéutica. Entonces hay ahora en estos días 2 obras que van a ser a beneficio de ella. Una es... Amor. El amor. Exacto, El Amor, mañana 12 de junio en Matucana 100, y la próxima es la próxima semana, el 18 de junio en Teatro La Memoria, Mi Madre Nada. Son 2 obras muy interesantes de ver y además vamos a colaborar con la recuperación de Tamara. Ya, ahí lo saben, tienen esos datos. Entonces mañana El Amor en Matucana 100 y la próxima semana La Memoria, Exacto. Mi Madre Nada. Sí, y lo pueden ver, si no, bueno, a mi Instagram, que por ahí debe estar, ahí mili.lobos.garcía. Exactamente, muchas gracias. Para que no se lo pierdan. Y cerramos regalándole este libro que nos mandó Planeta para nuestros panelistas. Murakami, La ciudad y sus muros inciertos, de Tusquets para usted. Y con eso cerramos. Para mí. Vi que andaba el Perroski por aquí. Ahí está, hola, que va a estar conversando con nuestra Muriel Riveros en Tantas Canciones Buenas. Así que no se lo pierdan, va a estar hablando de un nuevo proyecto, no de Perroski. Usted no se confunda, si quiere saber de qué va ese proyecto nuevo de Perroski, de qué va Los Perros del Ritmo, quédense en la compañía de Radio UNIAC. Nosotros volvemos mañana, chao.